noticias, promociones, eventos, entrevistas y deportes. Esto y mucho más, solo aquí en www.pancholonradio.com. Hace tiempo que no escucho esta melodía que se titula Suspiro al viento con la internacional Flor del Paraíso. Y lo quiero usar de fondo para hablarte a ti, amado paisano, paisana, hermano, hermana, sobre algunas necesidades básicas que se violan aquí en Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence habló ayer en la tarde sobre derechos humanos. Él dice que Venezuela y otros países latinoamericanos han violado los derechos humanos. Mira quién lo dice. Cara dura, Conchishin. Cara dura. Cuando investigadores de las Naciones Unidas y algunos periódicos independientes de los Estados Unidos han descubierto y han publicado las vejaciones, las violaciones, los maltratos a los derechos humanos en los centros de detención en la frontera de Estados Unidos, donde no hay acceso a agua limpia, comida bien hecha, nada que ver, donde se violan también los derechos humanos. Pero no voy a hablar directamente de eso. Rápidamente quiero abordar con usted algunas necesidades básicas que los estados protegen, o al menos están regulados en principios y acuerdos internacionales de las Naciones Unidas, como lo es la necesidad de subsistir. La necesidad de subsistir. Aquí todo ser humano tiene derecho a la alimentación, a una vivienda y a un trabajo. Sí, es una necesidad universal, necesidades básicas que los países deben proteger, especialmente aquellos que son firmantes, los que son garantes de los derechos humanos ante las Naciones Unidas. El derecho a ser protegido, ¿sí? El derecho a ser protegido significa que todo ser humano tiene el derecho a la seguridad social, a un sistema de salud y, por supuesto, a una área de trabajo digno donde son protegidos sus derechos. Y, por supuesto, también la necesidad básica de afecto. ¿Qué significa esto? Amistades, familias, relaciones con la naturaleza. Nadie puede venir a dividir familias, y Estados Unidos encabeza la lista de dividir familias, separar menores de sus mamás o de sus padres. Y también nadie puede venir a cortarle a usted la libertad de vivir en su territorio y tener contacto con la naturaleza. Otra de las necesidades básicas de un ser humano es el de entendimiento. Cada país debe por ley tener centros de literaturas, profesores expertos para enseñar especialmente la política y la educación de los países, en los países digo, y también la participación, que sería un sistema de inclusión donde a usted lo toman en cuenta.
tanto hombre y mujer, es importante que lo tomen en cuenta, sus responsabilidades, sus deberes como ciudadano, sus derechos para ejercer y elegir tu propio gobierno. No hace mucho, en Latinoamérica, algunos países, el voto de la mujer no contaba. Y aquí en Estados Unidos, hace muchos años, el voto de la mujer tampoco contaba. Pero poco a poco se está avanzando en este tipo de trabajo. Ahora hay más participación ciudadana, hay más participación política, y eso es muy bueno en nuestros países. También el derecho de crear. Tú tienes el derecho de crear, de explorar tus capacidades, tus habilidades en el trabajo, tus habilidades en el campo de la tecnología, en el campo de la ciencia. Todas estas necesidades están reguladas en Ginebra, y los países, la mayoría, que son 192 en total, son garantes, deberían de ser garantes de esto, lo que estoy enumerando. El derecho a una identidad. Nadie puede venir a acusarte y a discriminarte porque hablas una lengua materna o un idioma. Nadie puede venir tampoco a decir que no practiques X o Y religión. La libertad de creencia, tu identidad de religión, tu identidad de costumbres, de valores, de cultura, de normas y tu ideología. Interesante, ¿no? Y por encima de todo, la necesidad de andar libres. La libertad, la igualdad de derecho, como regula el artículo 13 de las Naciones Unidas, todo ser humano tiene un derecho de moverse de una frontera a otra frontera. Es un derecho que se encuentra en el artículo 13 de las Naciones Unidas, las cuales los países son garantes, especialmente los Estados Unidos. Me dio por hablar este tema o estos tipos de necesidades o derechos universales que tú y yo tenemos, el rico, el pobre, no importa, desde cualquier parte del mundo, son derechos universales que están regulados en los estatutos de las Naciones Unidas, y los países firmantes deberían respetarlo, ¿no? Pero en muchas ocasiones, por ejemplo, en centros de detención aquí en Estados Unidos, a veces faltan cubrir esas necesidades tan básicas en un país que se jacta de ser un país desarrollado, donde no debería faltar el agua a los presos, a los sentenciados, donde no debería faltar nada y no se violen los derechos de los inmigrantes que están en la frontera. Guatemala igual. Guatemala es un país que continuamente viola los derechos de su gente cuando arrebata los territorios sin consultar a ellos. Cuando aquí dice que tienen el derecho, ¿verdad?, a la libre determinación. Todo eso he querido abordarlo para que tengamos una idea general. ¿Qué son aquellos derechos universales que los estados, que los países deberían protegerlo? Soy Pancholón, Pancholón por las mañanas. Somos Pancholón Radio Internacional. Seguimos siendo la casa de los sones. Bueno, mientras yo estoy aquí, si Dios me va a dar vida, vamos a estar los años que sea aquí. Nunca, nunca de los nuncas vas a escuchar un chilmol de música. Aquí sones nuestros. Si tenías planeado pedir una música orquesta, pues te voy a decir que por el momento no. Hasta por ser buena gente, te voy a recomendar las radios que tocan marimba orquesta. Si estás pensando pedirme tu romántica, pues te voy a recomendar otras radios que tocan romántica, ¿verdad? Y aquí nosotros seguimos siendo la casa de los sones. PancholonRadio.com. Buenas tardes, feliz martes 9 de julio del 2019.